Hola, muy buenos días mis niñas y mis niños. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Nos encontramos el día de hoy en nuestra clase de lengua castellana con nuestros compañeritos de grado segundo. Recuerden que este video lo realizamos para los compañeritos que no lograron conectarse o para cada uno de ustedes si quieren repasar o si quiere retroalimentar algo sobre lo que vamos a trabajar el día de hoy. En el día de hoy vamos a hablar del cuento fantástico. Recordemos que como actividad número 1 teníamos observar el video que se les envió de la profesora Gloria Borrero. Entonces, con la segunda parte de nuestra clase virtual, que es esta que estamos realizando en este momento. Entonces vamos a hablar del cuento fantástico. El cuento fantástico, ¿cómo nos damos cuenta que es un cuento fantástico? Pues porque se mezclan unos hechos que son reales como otros que son imaginarios, que es cuando en un cuento pasa algo inexplicable. Como por ejemplo la profesora Gloria Borrero en su clase virtual, en su video explicativo, nos mostraba el cuento de Caperucita Roja. En este cuento pasan muchos hechos fantásticos, cosas irreales, como por ejemplo, a ver, ¿qué es irreal de lo que pasó en el cuento de Caperucita Roja que ustedes todos yo creo que lo conocen y lo han leído? Dime, Matías Galvis. El lobo no habla. Que el lobo no habla, que en realidad, en nuestro mundo real, los animales no hablan, ¿verdad? Entonces, este es uno de los hechos irreales, fantásticos que pasan en estos cuentos. Que los animales hablen. ¿Nosotros podemos hablar con los animales? No. No, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos un hecho que es irreal. Algo que no existe. Dime, mi amor. ¿Cómo, mi amor? Que el lobo se come a la abuela. Que el lobo se come a la abuela. ¿Y a quién más se comió? Caperucita Roja. ¿Ustedes creen que un lobo puede comerse a dos personas así, devorarlas enteras como él se las comió? No, ¿verdad? Un lobo come y a poquito la presa que se vaya a comer. Al igual cuando la sacaron vivas del estómago. ¿Eso es algo real? No. No, entonces, cuando nosotros leamos un cuento, nosotros estamos leyendo un cuento, nos vamos a dar cuenta si es fantástico o si es real. ¿Listo? Bueno, mis niños, como ya sabemos que un cuento fantástico tiene hechos reales, irreales, misteriosos, que son inexplicables, entonces vamos a hablar de las partes de este cuento. Aquí recordamos de nuevo las tres partes que tiene la narración. ¿Quién me recuerda cuáles son las tres partes de la narración? Son tres. Cuando empieza, ¿cómo le llamamos? Inicio. Inicio, muy bien, Manuela. La segunda. No. Nudo, muy bien. ¿Y la tercera? Desenlace. Desenlace. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el inicio? En el inicio, ¿qué nos presenta? El cuento. Nos presenta el nombre del cuento y nos presentan los personajes. Muy bien, Manuela. ¿Y quién me dice en el desarrollo nudo qué pasa? Los problemas. Los problemas. Bien, algo les pasa a estos para resolver. personajes. Muy bien, son los problemas que en el transcurso de este cuento le pasaron a los personajes. Y en el final, ¿qué pasa? Soluciona el problema. Muy bien, Genaro. Le dan una solución a este problema. Bueno, mis niñas y mis niños, como ya recordamos las partes de la narración, ya sabemos que es un cuento fantástico. A ver, ¿quién me dice que es un cuento fantástico? ¿Cómo, Salomé Domínguez? Hechos irreales, algo que no tiene ninguna explicación.
Ahora, como ya conocimos qué es el cuento fantástico y cuáles son las partes, vamos a trabajar en nuestro libro Carnavalito del Lenguaje, la página 78 y 79. ¿Qué es? ¿De qué cuento? ¿Cómo se llama este cuento? El príncipe Sila. El príncipe Sila. Silas. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Todos ya deben de haber leído, los que no, iniciamos leyendo para responder cada una de las preguntas. Entonces, dejo de compartir pantalla. Listo, mis niños. Entonces, tenemos como punto número 1, ¿quiénes son los personajes del cuento? A ver, ¿cuáles son los personajes del cuento? El príncipe Silas. El príncipe Silas, muy bien. ¿Cuál otro? El duende verde. El monstruo. El monstruo, muy bien. La hada madrina. La hada madrina, muy bien, Matías. Bueno, entonces en la primera pregunta nos dicen El duende. quiénes son los personajes del cuento. Allí vamos a escribir cada uno de esos personajes que nuestros compañeritos están mencionando. El príncipe Silas, el monstruo, la hada madrina. Entonces empezamos. Profe, acabé de volver a leer la historia y aquí escuché el rey envió a todos sus soldados para buscarlo, pero ninguno lo encontró, solo su amigo el duende verde con quien jugaba en los jardines del palacio. Muy bien, amor. Aquí encontramos 3 personajes más. El rey, los soldados y su amigo, el duende, ¿de qué color? Verde. Verde. Muy bien. Entonces, completamos la número 1. Salomé, entonces, dime tú cuáles son los personajes de esta historia, el príncipe Silas. El príncipe, los monstruos, el duende, la hada, los soldados y el rey. Y el rey. Muy bien. ¿Nuestros compañeritos tienen esas mismas respuestas? Sí, profe. Listo. Muy bien. Continuamos con la número 2. En la número 2 nos dicen cuáles de estos personajes son imaginarios. ¿Cuál creen ustedes que son imaginarios? El duende, los monstruos, la madrina. ¿Cuál? La hada. Ajá, la hada. ¿Cuál otro es imaginario? El hada, el monstruo. Ajá. ¿Y su amiguito el duende verde, ustedes qué creen? ¿Es imaginario o no? Sí. Es imaginario, ¿verdad? Porque el duende no existe y así chiquiticos como nos lo mencionan allí, mucho menos. Entonces, respondemos la número 2. Personajes imaginarios. Jacobo, mi amor, tú nos vas a decir cuáles son esos personajes imaginarios de esta historia. ¿Cuáles eran? Jacobo, ¿cuál de esos personajes crees tú que son imaginarios? Los monstruos. Los monstruos, muy bien. ¿Cuál otro? El duende verde. El duende verde también, eso es imaginario, eso no existe. ¿Y cuál otro? Nos falta uno. La hada mágica. Esa, mi amor, muy bien. La hada madrina, eso tampoco existe. Muy bien, Jacobo. Mis niñas y mis niños, continuamos con la número 3. En la número 3 tenemos A y B. Entonces vamos a responder primero la A. ¿En qué lugares se desarrolla la historia? ¿Qué lugares mencionan aquí? El castillo. El castillo, muy bien, Matías Galvi. ¿Cuál más?
monte. Y el monte, muy bien, esos son los lugares que nos mencionan en esta historia. El castillo y el monte. Monte de los monstruos. El monte de los monstruos, ese es otro lugar que nos mencionan en nuestra historia. Entonces vamos respondiendo todos juntos. Continuamos con la número B, la 3 de la B. Nos dicen, imagina, ustedes se van a imaginar y van a escribir en cuánto tiempo sucedió esta historia. Imagínense en cuánto tiempo pasó esta historia. A ver, ¿quién va a participar? Dime. Un día. En un día, muy bien. ¿Por qué dices que en un día, Salomé? ¡Ay, carajo! Entonces, si Salomé me dice que en un día sucedió esta historia, debes de sustentar o describir por qué tú crees en un día. ¿Listo? Recuerden que es de acuerdo a la lectura que hicieron. ¿Por qué, mi amor? Porque en 3 días. ¿Por qué, Salomé? Porque es corta. Porque es corta. ¿Cuántos días dice Victoria? 3. 3 días. ¿Será que allí nos dijeron que él aguantó hambre, que se demoró mucho tiempo en salir? No. No, ¿cierto? Por lo tanto, Ahora. nosotros leímos más o menos algunas horas duró él dentro de ese hueco. ¿Cierto? No pasó más de un día, yo creo. Pienso yo. ¿Alguno tiene una respuesta diferente? No, ¿cierto? Profe, yo pienso en 3 días porque la hada se demoró para llegar. Ay, muy bien, mi amor. Esa es tu respuesta. Entonces tú vas a escribir 3 días porque el hada se demoró. Entonces tú vas a responder. Recuerde que cada uno... Listo, entonces escúcheme muy bien, nos ubicamos de nuevo en la página 79, vamos a resolver ese último punto, ustedes ya terminan en el momento que colguemos la llamada, ustedes terminan, recuerden que deben de enviarme evidencia y que nos continuamos con la página 80 y 81 que es muy fácil, es de acuerdo a la lectura que realizamos. Entonces vamos a responder esta última pregunta que es la número 4. Dice, a ver, ¿quién me cuenta cuál fue el problema que se le presentó al príncipe Silas? Cuando lo tiraron a lo profundo. A ver, ¿qué nos dice Matías? Muy bien, Manu. El monstruo lo capturó. Eso, muy bien. El problema que se le presentó a este príncipe es que el monstruo lo tomó como ¿qué? ¿Cómo? Prisionero. Como prisionero, muy bien. ¿Y a dónde lo lanzó? A un hueco profundo. Muy bien. A un hueco. Ese es el problema que se le presentó al príncipe Silas. Ahora. Oh, espérame, repítamelo. Hueco profundo. Cuando el monstruo lo tomó prisionero y lo lanzó ¿a dónde? Al hueco profundo. Al hueco profundo. Ese fue el problema de esta historia. Ahora, recuerden que vamos respondiendo todos juntos. Muy bien. Bueno, mis niños, continuamos con la número 5. Entonces, nos dice la A. ¿Cómo se solucionó el problema? A ver, ¿quién me dice? Recuerden, manito arriba. Dime, Matías Galvis. El duende verde llamó a su hada madrina y la hada madrina le lanzó sus alas. Muy bien. De esta manera se solucionó el problema. Ahora, las acciones, escuchen muy bien la pregunta, las acciones ocurridas para solucionar el problema ¿son reales o imaginarias? Lo que nos dijo Matías, ¿es real o imaginario?
Imaginaria. Es imaginario. ¿Y quién me va a decir por qué? Porque es un cuento. Que la no existe. Muy bien. Porque el hada, ¿qué, Salomé? No existe. Porque el hada no existe. ¿Y qué nos dice Matías Galvis? Porque el duende y la hada no existen. Muy bien. Muy bien, Matías. Estas acciones, la de las alas, la de la hada, ¿existe o no existe? ¿Es imaginario o no? Es imaginario. Es imaginario, por lo tanto, esto no existe, no es real. ¿Ya respondiste, Genaro? Bravo. Bueno, déjale a ver. Entonces, mucha atención porque la número 6 la van a hacer cada uno de ustedes en sus casitas. Aquí nos mencionan la historia en desorden. Está en desorden. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a enumerar. Del 1 al 6 vamos a enumerar qué pasó primero. ¿Recuerdan como la evaluación de lengua castellana? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó de segundo? Vamos colocando el número. ¿Quedó entendido, mis niñas? Bueno, recuerden que terminan esta actividad y me envían fotico. Me despido de ustedes, mis niños, los que van a observar este video. Nosotros continuamos trabajando. Chao, mis niños, que estén muy bien. Chao.